Buenas noches, Dianita, ¿me estás escuchando? Sí, buenas noches, Vivi. Bueno, buenas noches. Vamos a empezar con la sustentación. ¿Puedes ver la pantalla, la presentación? Sí, ya estoy revisando. Ok, bueno, entonces vamos Bueno, a empezar con la sustentación del diseño y aplicación de los protocolos de evaluación neuropsicológica clínica. exactamente, pues hoy vamos a hablar, como lo decía mi compañera, de algo que parece muy técnico, pero en realidad es clave para entender a las personas, y es una evaluación neuropsicológica. Básicamente es un proceso que nos ayuda a mirar cómo está funcionando el cerebro de alguien, su atención, su memoria, su lenguaje y también su forma de resolver las cosas. Sí, es perfecto. Bueno, entonces vamos a dar continuidad a lo que es el primer paso, la entrevista inicial, porque es necesaria. Bueno, entonces es muy necesaria porque establecer un vínculo terapéutico con el profesional de la salud es importante para el paciente. En ese mismo momento también se van a ver los primeros, pues como las primeras hipótesis sobre el trastorno del paciente si lo presenta. Eh, Se va a ajustar la prueba a lo que la persona necesita y se va a permitir identificar los diferentes síntomas para generar la hipótesis diagnóstica. Exactamente, y esta entrevista también tiene que tener algunos aspectos. Por ejemplo, primero hablamos del motivo de la consulta, es decir, por qué vienen, qué les preocupa, qué esperan encontrar. También hablamos de una historia médica y neurológica, si ha tenido accidentes, enfermedades, cirugías o algo así que pueda afectar pues el tema mental. Preguntamos su desarrollo, especialmente cuando son niños, cómo ha sido su embarazo, cómo fue su embarazo, en qué momento empezó a caminar, la historia académica y laboral. Entonces nos cuenta cómo le ha ido en el colegio o en el trabajo, si ha tenido dificultades. Después de esto, pues exploramos también su estado emocional y conducta, o sea, si está triste, si está ansioso, cómo se comporta en casa con los demás, y también hablamos con la familia y las redes de apoyo. Entonces, con quién vive, si tiene apoyo y pues quién lo acompaña ese día. Ujú. Bueno, también es importante dentro de la entrevista, esta primera entrevista para formular las hipótesis diagnósticas, como lo mencionamos antes, porque esto permite vincular síntomas de las funciones cognitivas específicas, delimitar las hipótesis que se pueden presentar en los diferentes casos, sirve de herramienta de tamizaje clínico, permite detectar si el paciente en ese momento está en confusión por uso de medicamentos o por algún traumatismo. Y con toda esta información se construyen las hipótesis dinámicas. Exactamente, y también se tiene que tener en cuenta unos criterios técnicos y clínicos. Entonces es cuando ya tenemos claro pues el motivo de la consulta, conocemos un poco más al paciente, pues llega el momento de escoger la prueba, y no es como escoger una prueba y ya, o un test. La prueba que usamos tiene que ser confiable, tener validez científica, estar adaptadas al país, a la cultura, al paciente y servir para lo que realmente queremos evaluar. Digamos, no podemos aplicarle una prueba a un niño de 8 años y también a un adulto mayor. Más que todo es eso. Sí, como dice Dianita, las baterías están parametrizadas de acuerdo al caso que se va a estudiar. Entonces, las consideraciones que se deben tener en cuenta, como lo mencionaba Diana, la edad, la escolaridad, no se puede aplicar la misma batería a personas con diferente grado de escolaridad. La cultura influye, el idioma original de la persona, o si está viviendo en otro país, es importante saber el idioma de la aplicación de la batería. Y el contexto socioeconómico, el acceso a la educación, la estimulación temprana, todo eso influye en la estimulación cognitiva de la persona. También tenemos que ver cómo se garantiza la validez en un contexto clínico. Entonces es como que, mira, para que una prueba funcione de verdad hay que aplicarla bien, ¿no? Esto significa pues seguir las instrucciones tal cual vienen, a menos pues que el paciente necesite pues de una adaptación especial. También hay que cuidar el ambiente, pues nada de ruido, interrupciones o tensión. Es muy importante ir observando cómo se siente la persona mientras hace la prueba, y si está ansiosa, frustrada, insegura. Eso también nos dice mucho. Lo que buscamos es pues prácticamente es que el paciente o la persona se sienta en confianza. Sí, otros aspectos que se deben tener en cuenta son los cualitativos y los que se deben observar durante la evaluación,
cómo la persona está organizando las respuestas, si está cometiendo errores, si omite pasos, si se distrae con facilidad, si se le da una secuencia de números y no logra captar la secuencia, lo olvida rápidamente. La conducta no verbal también es importante, la postura, el tono de voz, la facilidad para comunicarse. También se debe evaluar si la persona en el momento que comete error lo niega o realmente lo reconoce y bueno, trata de corregirlo. La motivación que tiene y el nivel de evaluación o de déficit de atención que tenga en el momento de la aplicación de la prueba. Todo esto se tiene que observar. Exacto. Y también es cómo se formula un diagnóstico neuropsicológico más allá de una etiqueta nosológica. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hablamos de diagnóstico no se trata solamente de colocar un nombre a lo que le pasa a la persona, digamos como que tiene TDAH, sino que vamos más allá. Lo que hacemos es mirar con detalle cómo está funcionando su cerebro, cómo piensa, cómo se siente, cómo se comporta y detectará así si pues también hay algún patrón que se repite. Bueno, los modelos que pueden orientar como la interpretación de hallazgos está el Luriano, que es bloques de funciones cerebrales. Esto permite interpretar perfiles complejos que no se ajustan a las categorías clínicas cerradas. Las redes funcionales, este es uno de los más importantes, porque ahí permite ver los síntomas de desconexión y de las funciones que han sido afectadas a nivel de cerebro, digamos que traumatismos, esclerosis múltiple o envejecimiento, ¿cierto? Está el psicométrico, modelo psicométrico, que nos está mostrando un análisis de puntuaciones. Entonces, esta batería es muy útil cuando se buscan patrones cuantitativos que revelan deterioro cognitivo. Y el ecológico funcional, que son los hallazgos en la vida cotidiana, cómo es la relación de ese paciente en la vida cotidiana con la familia, con la ocupación, con el nivel educativo y con su entorno en general. Exactamente, también tenemos que ver las variables, pues primero vemos los normativos, o sea, que comparamos al paciente con personas de su misma edad, el nivel educativo y sexo, pues para ver su rendimiento si está dentro de lo esperado. Luego revisamos lo cualitativo, cómo se hacen las tareas, si se frustra, si cambia de estrategia, eso nos dice mucho sobre su estilo cognitivo y su manejo emocional. Y por último, pues revisamos lo funcional, que es como qué le cuesta o le impacta pues en su vida diaria, o sea, puede trabajar, puede estudiar, es independiente. Eso lo revisamos justamente, pues todo eso pues para tomar decisiones clínicas que de verdad ayuden a la persona. No solo buscamos números. Sí, bueno, también para identificar el perfil alterado del paciente, esto funciona para los procesos cognitivos entre sí, el impacto que están teniendo en la vida cotidiana emocional del paciente. Entonces, bueno, como vemos en la diapositiva, el perfil neuropsicológico alterado debe analizarse como un patrón de fortalezas. Se debe evaluar la memoria visual, la atención sostenida o selectiva, las funciones ejecutivas entre planeación, inhibición y flexibilidad, lenguaje expresivo y comprensivo, las bioconstrucciones o las praxis. Se detecta un desequilibrio entre estas funciones. Exactamente, y también se tiene que tener en cuenta unos criterios para proponer un plan de intervención individualizado. Entonces, como le decía mi compañerita, pues el análisis de perfil alterado también se considera una consideración de impacto funcional, como lo estábamos hablando anteriormente, pues qué le afecta, qué actividades desea o necesita recuperar el paciente. Tiene que tener también unas características personales y un contexto. Eso lo estamos revisando, como el nivel académico, edad, educación y todo lo que ya hemos visto anteriormente. También se proponen unos objetivos terapéuticos realistas, digamos como establecer metas a corto plazo, objetivos a corto plazo, digamos como mejorar la atención en clase, digamos en un caso de un niño de TDAH. Perfecto. Bueno, ¿cómo identificamos las funciones preservadas alteradas? Bueno, se hace a través de evaluación psicométrica, observación clínica y desempeño funcional. Las pruebas pueden ser de memoria, visual intacta y pueden ser para compensar las afasias verbales.
También esto permite diseñar los planes de intervención individualizados. Todo esto pues como con el fin de evaluar, con toda esta información, evaluar al paciente y en qué momento del trastorno o del déficit se encuentra. Exacto, y hasta ahí fue pues como la entrevista neuropsicológica y también tomamos un caso clínico que es un niño de 8 años que el motivo de la consulta es por dificultades de atención, impulsividad y bajo rendimiento y eso nos lo reportan pues los docentes. Tiene antes, los antecedentes es que es un niño sano y no tiene antecedentes neuropsicológicos, vive con ambos padres, la escolaridad pues es acorde a su edad y el nivel económico, socioeconómico es medio. La entrevista clínica se le realizó también a los padres, a los maestros, como para tener un contexto familiar y escolar y también pues si tiene algunas demandas cognitivas. Se le seleccionó la prueba. Esa es una batería estandarizada, válida y confiable según su perfil. Y también se le realizó una observación conductual. Entonces, en este caso, se registraron signos de inquietud motora, impulsividad y verbal y emocional. Perfecto. Bueno, en conclusión, la evaluación neuropsicológica no es solo una serie de pruebas, sino que es como todo un proceso integral que permiten entender las condiciones cerebrales que están afectando las funciones cognitivas de las personas y lograr una intervención de una manera más precisa. Sí, también se subraya, se resalta pues que cada paciente es único y pues es importante adaptarse a las particularidades de cada persona teniendo en cuenta su historia, su entorno cultural y sus necesidades específicas. Y esto asegura que, pues, que las pruebas sean aún más adecuadas para obtener una evaluación